El campesino que tuvo éxito en un pueblito pobre. Hace mucho tiempo, en un pueblito lejano donde casi no había nada, donde la vida era sol fuerte, arbustos secos y cansancio constante, vivía un campesino pobre junto a su madre. Resistían como podían. Habitaban una casita pequeña de adobe, con un techo de calamina vieja y oxidada que sonaba cada vez que el viento soplaba. El campesino siempre vestía el mismo pantalón, café, gastado y descolorido, botas viejas de cuero reseco y un sombrero de paja grande, marcado por demasiados días de trabajo y madrugadas sin descanso. No tenían casi nada, solo un terrenito pequeño y un caballo. Pero el campesino guardaba un sueño terco, de esos que no se sueltan fácil. Soñaba con tener su propia tierra, un viñedo, una casa grande, dar trabajo al pueblo y cuidar bien a su familia. Eran sueños enormes para un lugar donde todos apenas sobrevivían, donde la gente solo rezaba para que no se dañara el maíz y nadie había prosperado jamás. Aún así, él tenía algo distinto. Trabajaba más que cualquiera en ese pueblito y poseía un terreno heredado de su abuelo. Estaba lejos, medio abandonado, con la tierra dura como piedra. Su madre solía decirle: «Ese terrenito no es grande, hijo, pero guarda la memoria de tu abuelo. Úsalo con cariño». Él también intentó plantar uvas ahí, pero nunca logró que maduraran. El campesino escuchaba en silencio, aunque por dentro soñaba con tierras mejores, más suaves, más fértiles. Cada mañana, antes de que cantaran los gallos, abría los ojos con el cuerpo adolorido por la jornada anterior. Se levantaba, se calzaba las botas, se ponía el sombrero, desayunaba tortillas calientes con café negro, fuerte, de esos que parecen levantar muertos. Antes de salir, siempre se arrodillaba frente a un pequeño altar hecho con 2 ladrillos y una cruz gastada. «Gracias, Dios, por un día más», decía. Luego se iba a trabajar de sol a sol, enfrentando esa tierra dura que parecía estar en su contra. A veces el viento le lanzaba arena a los ojos y él apenas se limpiaba con el dorso de la mano, sin detenerse. La gente del pueblo se burlaba al verlo pasar tan temprano. «¿Para qué trabajas tanto?», le decían. «Nadie gana nada así. Solo te llenas de arrugas». «Mira ese, cree que el sol es su amigo», decían otros riéndose. Y algo de razón tenían. El campesino trabajaba más que todos. Compraba semillas de uva para sembrarlas en su terreno, soñando con un viñedo que algún día floreciera. Pero siempre pasaba algo. Antes de madurar llegaban las plagas, como si la naturaleza esperara el peor momento para atacarlo. Otras veces caía una helada fuerte y lo destruía todo. Era fracaso tras fracaso. Aún así, aprendía. Aprendía en qué temporada no sembrar, cómo proteger las plantas, cómo cuidar la tierra. Pero en el pueblo decían: «Ese campesino cree que va a lograr algo en estas tierras duras. Si nadie ha podido, menos él». Las palabras le dolían, aunque no lo mostrara. A solas se preguntaba si tal vez tenían razón, pero al día siguiente volvía a intentarlo. Los años pasaron y su cuerpo ya no era el del joven fuerte de antes. Los huesos le dolían, los pasos le pesaban. Sin embargo, no soltaba sus sueños, aunque se sintieran cada vez más lejanos. Seguía trabajando, confiando en que algún día lo lograría. Hasta que un día, cansado de las burlas y del fracaso, se dijo: «Una última vez». Compró semillas nuevas, las mejores que podía pagar, que apenas eran mejores que las peores. Las sembró con cuidado, con la esperanza de que esta vez dieran fruto. Las cuidaba como a un hijo. Las regaba con paciencia. Arrancaba las malas hierbas con las manos endurecidas y pasaba horas mirándolas crecer, como quien observa un sueño tratando de no despertarlo.
Su madre lo miraba desde lejos, apoyada en el marco de la puerta de adobe. Se veía cansada. Siempre tenía una tos leve, pero en esos días había empeorado. «Hijo, no te canses tanto», le decía con voz ronca. «La tierra es buena, pero no siempre es justa». Él solo sonreía, aunque por dentro sentía miedo. Y cuando por fin las uvas empezaban a dar fruto, cuando los racimos ya tomaban forma y él comenzaba a imaginar cómo sería venderlos, algo ocurrió. Una tarde su madre empeoró. Tenía fiebre y tos. Aunque se veía débil, ella lo ocultaba. «Estoy bien», decía. «Solo es una fiebre normal. Mañana estaré mejor. Vete a dormir, que mañana tienes que trabajar». Él se fue a la cama preocupado. Pero a la mañana siguiente, su madre no se levantó. Era extraño. Siempre madrugaba. El campesino entró rápido a su cuarto. «Madre, ¿estás bien?», llamó. No hubo respuesta. «Madre, responde». Nada, ni un quejido. Solo un silencio pesado. Se acercó, tomó su pulso y ya no respiraba. Se había ido. Se quedó inmóvil unos segundos. Luego cayó de rodillas hundiendo las manos en la cama fría. «¿Por qué a mí?», susurró mirando al cielo. «¿Por qué?». Lloró ahí mismo, sin fuerzas, sin vergüenza. Sus lágrimas empaparon las sábanas. Maldijo todo. Sentía que la vida entera estaba en su contra. Avisó al pueblo. Hicieron un funeral sencillo y la enterraron en el pequeño cementerio. Después de eso, el campesino quedó destrozado. No comía, no salía. Pasaba los días bebiendo encerrado en la casa, perdido en la soledad. La única familia que le quedaba se había ido. Las uvas, aún pequeñas, se secaron por falta de cuidado, mientras él se ahogaba en dolor y alcohol. A veces entraba al cuarto de su madre y lloraba arrodillado junto a la cama, apoyándose en ella hasta quedarse dormido. Así pasaron semanas. Nadie le decía nada. Lo dejaron solo. Solo una mujer joven del pueblo venía de vez en cuando a llevarle comida. Ella también había perdido a sus padres muy joven y entendía, desde un dolor antiguo, lo que era vivir con ese vacío que nunca se llena. Con el tiempo, él volvió a levantarse y a trabajar, aunque el dolor no se iba. Trabajaba de día, pero al regresar a casa, recaía en el alcohol. Esa mujer siempre regresaba a verlo, a preguntar cómo estaba. Así pasaron los días, las semanas, los meses. Casi un año desde la muerte de su madre. Y una tarde volvió a encontrarse con ella. Él regresaba del río cargando agua. Ella caminaba con una sábana llena de ropa para lavar, cansada, pero serena. Se cruzaron, hablaron primero con timidez y luego con una confianza que nació sola. Rieron, compartieron historias de sus padres, del dolor que aún dolía, y sin darse cuenta comenzaron a sostenerse. El amor llegó sin avisar. Después de un tiempo nació su hijo, un niño de ojos grandes, de esos que miran el mundo como si todo fuera nuevo. Ahora el campesino debía alimentar a su esposa y a su hijo. Ellos eran su familia. Al principio encontraba trabajos temporales, lo que saliera, pero poco a poco la escasez fue creciendo en el pueblo. Llegaron malas temporadas, una tras otra, y la situación empeoró. La comida empezó a faltar de verdad. A veces servían una sopa tan aguada que solo servía para engañar al estómago. El campesino veía a su familia adelgazarse, semana tras semana, y sentía un nudo constante en el pecho. Una tarde, después de trabajar todo el día, estaba sentado en una silla vieja. Vio a su hijo acercarse a la cocina y tirar suavemente de la falda de su madre. «Mamá, ¿hay comidita?», preguntó con una voz pequeña, cansada de tener hambre. La madre miró la olla vacía. Luego miró al campesino. No dijo nada, pero sus ojos hablaban por ella. El niño empezó a llorar
con esos ojitos tiernos que no entienden por qué falta lo básico. Al campesino se le rompió algo por dentro. Sintió el corazón apretado, como si se quebrara lentamente. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo, escuchando el ladrido lejano de un perro y el viento golpeando la calamina. En el pueblo todo iba mal. Casi no había trabajos que pagaran lo suficiente. Esa temporada las pocas cosechas que tenían también se habían perdido. Entonces pensó en las uvas. Pensó que tal vez debía intentarlo otra vez. Pero no tenía dinero ni para semillas. Apenas comían una vez al día. Lo único que les quedaba era el caballo. Ese caballo había sido de su madre. Era lo último que conservaba de ella. No quería perderlo, pero no veía otra salida. Al día siguiente habló con su esposa. «Voy a vender el caballo», dijo despacio. «Con eso compraré semillas y podremos comer mientras crecen las uvas». Ella cerró los ojos. «Ese caballo es lo último que tenemos», susurró. «Lo sé, pero si no hago algo, nuestro hijo seguirá pidiendo comida. No es ambición, es necesidad». Ella respiró hondo. «Entonces hazlo», dijo. «Haz lo que debas hacer». Vendieron el caballo. Con ese dinero el campesino compró semillas nuevas y se preparó como nunca antes. Esta vez no sembró a ciegas. Caminó kilómetros para hablar con agricultores de otros pueblos. Escuchó, preguntó, aprendió. Anotó en un cuaderno viejo las temporadas de heladas, lluvias y plagas. Era como si la vida, por fin, le estuviera enseñando. «No siembres muy temprano», le dijo un viejo campesino. «Aquí la helada llega sin avisar. Mira la luna, el viento, la humedad». «¿Y cómo sé todo eso?», preguntó él. «La tierra habla», respondió el viejo. «Solo hay que aprender a escucharla». El campesino guardó esas palabras como oro. Y empezó de nuevo. El pueblo seguía siendo el mismo. Cuando lo veían pasar con las semillas, volvían las burlas. «¿Otra vez?», decían. «No aprende. Aquí no se logra nada. Ese soñador cree que será patrón». Las risas se perdían en el viento caliente. Él no respondía. Solo trabajaba. Cada día caminaba hasta su terrenito. Revisaba planta por planta, regaba despacio, cuidaba las hojas, vigilaba las plagas. A veces regresaba tan tarde que apenas distinguía el camino. Su esposa lo miraba preocupada. «Estás muy flaco. ¿Ya comiste algo?». «Un pedacito», mentía, ocultando que había dejado su comida para el niño. A veces el pequeño lo acompañaba corriendo entre las plantas. «Papá, ¿por qué cuidas tanto esas uvas?». «Porque de aquí saldrá nuestra comida, y quizá nuestro futuro». «¿Y si se mueren?», preguntaba con inocencia. El campesino le acomodaba el sombrerito. «Esta vez no será así, hijo». Aunque por dentro tenía miedo de que todo volviera a perderse. Y llegó la cosecha. Las uvas estaban grandes, firmes, brillantes, como pequeñas luces moradas. El campesino las tocó con cuidado, como si fueran frágiles. Las cortó una a una, recogiendo esperanza con las manos. Su esposa lloró al ver los racimos. «Son hermosas», dijo. «Tu madre estaría orgullosa». El campesino llevó varias canastas al pueblo vecino. Caminó horas bajo el sol, con el sudor cayéndole por la espalda. En el mercado, un comprador probó una uva y abrió los ojos. «Es la uva más dulce que he probado». Compró todo. No por lástima, sino porque realmente eran buenas, y además había escasez de fruta. Con ese dinero, el campesino no se dejó llevar por la emoción. Compró más semillas. Mejoró un poco la casa y guardó lo demás. Año tras año fue creciendo. Primero compró herramientas, luego alquiló más tierra. Trabajaba sin descanso, cansado por fuera, pero con el corazón lleno.
Con el tiempo logró comprar un terreno grande, suyo, donde levantó un viñedo que brillaba morado al atardecer. Los mismos que antes se burlaban ahora llegaban con la cabeza baja. ¿Nos dará trabajo, don?, preguntaban. Él no cambió. Quien quiera trabajar honradamente, bienvenido. Año tras año, las cosechas mejoraron. Volvieron las risas, la comida a las mesas. En su casa ya no faltaba nada, y en el pueblo volvió la esperanza. Había logrado lo que un día soñó. Perdió sus sueños por un tiempo, pero el hambre y la necesidad lo obligaron a intentarlo otra vez. Una tarde, con el sol pintando de rojo los cerros y el aire oliendo a tierra caliente y uva madura, el campesino se arrodilló en medio de su viñedo. Miró todo lo que había construido, con manos cansadas y llenas de callos. «Gracias, Dios», susurró, «por todo lo que tengo». Las lágrimas cayeron, viejas y nuevas, mezcladas, de dolor pasado y de esperanza cumplida. La historia de aquel campesino no fue un milagro repentino ni suerte caída del cielo. Fue la prueba de que el dolor no es un muro, sino una puerta que duele al abrirse. Perdió a su madre, perdió fuerzas, perdió su caballo, pero nunca perdió del todo la fe, aunque a veces tuvo que arrastrarla. Porque uno no triunfa cuando la vida es fácil. Uno triunfa cuando, aún con el alma rota, decide intentarlo otra vez. Y tú lo sabes. Porque también has tenido tus sequías, tus heladas y tus pérdidas. También has visto morir cosas que amabas, y aún así sigues aquí. Así como la tierra dura dio uvas dulces, tu dolor también puede dar fruto, si te atreves a intentarlo una vez más. Los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría. Salmo 126, 5.